Y a esta hora nos acompaña ya el antropólogo Mario Hunda. Él es catedrático de la Universidad Central del Ecuador, analista político. Mario, muy buenos días, gracias por acompañarnos. No sé, Mario, si tenemos apagado el micrófono, no le podemos escuchar. Buen Ahí día, estamos. Rosana. Buen día con toda la persona que sigue este importante programa a estas horas. Mario, como acabamos de manifestar, el gobierno nacional ha decretado un nuevo estado de excepción. Creo que son 9 o 10 estados de excepción en un marco de conmoción que vive el país frente a actos de violencia y terrorismo. El país ha vivido días de terror en estos últimos días, viendo lo que pasa tanto en Guayaquil, en Esmeraldas, también en Santo Domingo, pero estas medidas, la historia reciente nos ha dicho que poco o nada contribuyen con el control de este tipo de hechos delictivos que en estos últimos días ha dejado como saldo 5 delincuentes, 5 policías asesinados, 2 el día de ayer en la penitenciaría de El Litoral y un civil que aparentemente habría sido parte de una banda que también fue abatido en las calles. Estas medidas, lejos de contribuir, como habíamos dicho, más bien lo que vemos es un agravamiento de la situación. Se le fue definitivamente la situación de las manos al país, Mario. Sí, realmente es una situación bastante grave y lamentable, ¿no? Si bien habíamos venido con una cierta escalada de la violencia vinculada a la presencia de las grandes bandas y carteles del narcotráfico, en estos últimos días ya evidentemente ha tomado niveles que rebasan todo lo que había ocurrido antes, ¿no? Y nos pone en un enorme signo de interrogación respecto al presente y al futuro del país y de las instituciones, porque inmediatamente lo que salta a la vista es que la institucionalidad estatal parece no tener la capacidad, las herramientas, no únicamente herramientas técnicas, sino también herramientas políticas, como para enfrentar de manera adecuada esta terrible escalada de violencia que se está viviendo. Ahora, Mario, hemos podido escuchar en estos días que se ha solicitado apoyo a la Policía de Colombia. Hay diversos sectores que han venido exigiendo al gobierno nacional solicitar apoyo, según dicen, a otros gobiernos y estados. Incluso se habla de un acercamiento que debería tener el primer mandatario con Bukele de El Salvador para poder enfrentar esta situación. Policías colombianos llegarían, según diario El Tiempo de Colombia, en los próximos días a Ecuador precisamente para apoyar. Pero la pregunta es, ¿realmente necesitamos este apoyo internacional? Ya solos no podemos, hay ineficiencia, hay incapacidad por parte del Estado ecuatoriano para enfrentar, la situación se ha desbordado. Bien, la, la colaboración, por decirlo de algún modo, de otros estados en relación con esta problemática no es tampoco nueva, ¿no? Hay que recordar que ya en décadas anteriores, cuando comenzó el viraje político de los gobiernos norteamericanos en relación con esto que ellos mismos denominaron la guerra contra el narcotráfico, ya se planteó la, la presencia de este, diversas, diversas fuerzas que provienen de otros países, ¿no? De Estados Unidos, de Colombia, en algunos momentos de Israel también. Esto evidentemente no es algo nuevo. El tema, lo que uno sí debería preguntarse y preguntar también al gobierno, es, por un lado, si este pedido de respaldo
internacional, significa que el gobierno mismo está reconociendo su incapacidad para hacer frente al problema. Y por otro lado, creo que habría que pensar también en la efectividad de este tipo de medidas, ¿no? O sea, es verdad, el narcotráfico es un negocio, ¿no? Y un negocio bastante fuerte, y al mismo tiempo es un negocio transnacional, ¿no? Por lo tanto, ciertos niveles de coordinación sí son necesarios, ¿no? Por lo menos en intercambio de información, de buscar políticas conjuntas, pero políticas conjuntas que sean un poco novedosas, ¿no? Porque América Latina ha pasado ya por las políticas de militarización, de guerra interna frente al tema del narcotráfico. Eso se ha visto sobre todo en Colombia y en México, y bueno, y ahora en El Salvador, como mencionaba hace un rato. Este, pero las soluciones no parecen pasar por allí, ¿no? Yo creo que aparte de ver el narcotráfico como una manifestación delictiva, por decirlo de alguna manera, habría que enfrentar las causas sociales que permiten que miles de personas se enrolen en el narcotráfico en pequeñas actividades, ¿no? En el punto Microtráfico. más pequeño y más débil de la vinculación con el narcotráfico, las personas que hacen microtráfico, incluso las personas que hacen de lo que se denomina las mulas para el traslado de la droga, etcétera, porque hay problemas sociales que eh, vuelven mucho más atractivo, por decirlo de algún modo, el enrolamiento al Ujú. narcotráfico. Nosotros vivimos en un incremento del empobrecimiento, ¿no? Ahora, Mario, en lugar de precisamente de ir hacia estos análisis y proponer respuestas a este tipo al problema profundo, digamos, a la raíz de el problema que es la profundización de la pobreza, la falta de empleo, la falta de educación, la falta de salud, empiezan a debatirse otros temas. Entre ellos, acabábamos de dialogar con el doctor Miguel Arias, un penalista de acá de la ciudad de Cuenca, y él recordaba, por ejemplo, lo que hizo León Febres Cordero, y mucha gente dice, recordemos a León Febres Cordero, que logró combatir, si no me equivoco, con el apoyo de Israel en alguna medida, lo que fue en su momento Alfaro Vive y hechos de este tipo. Vuelve a debatirse el tema de la base de Manta, que un acto de soberanía, el presidente de la República, Rafael Correa, sacó a la base de Manta de acá, debe o no debe volver, los militares deben o no deben participar en la seguridad, es parte del debate en este contexto, además de la consulta popular. Le recordaba también al doctor Arias que el día de ayer se suspendió la parada militar aquí en la ciudad de Cuenca, a propósito de las festividades de independencia que se conmemoran el día de hoy. La gente decía, no queremos parada militar, no queremos ver desfilando a los militares, queremos que salgan a defendernos de la inseguridad, de la violencia, del terrorismo, el porte de armas que se está debatiendo y que incluso la alcaldesa de Guayaquil lo ha puesto como una posibilidad. ¿Cuán riesgoso es retomar o pensar que estos hechos puedan volver al país? Bueno, es riesgoso porque nos mete en una dinámica violenta que alimenta la violencia ya existente. O sea, entramos en una suerte de espiral de violencia en donde las únicas medidas que se le ocurre a la gente, y eso es tanto a quienes están en el poder del Estado como a la población en general, es el ejercicio de violencia, ¿no? Entonces, que salgan los militares,
que se les dé más armamento a la policía, pero como decía antes, este tipo de salidas ya se han intentado pues, en América Latina, en Colombia y en México, ¿no? ¿Y se ha solucionado acaso el problema? Para nada, ¿no? Entonces yo creo que si bien puede ser necesario pues contener sobre todo este tipo de escalada de violencia que vivimos en los últimos días, sin embargo eso no toca las causas, ¿no? Y ningún problema se soluciona si no se mira y se atiende a las causas, ¿no? Y las causas son sociales, ¿no? En un país en el cual el salario mínimo vital está en $425 al mes, ¿no? La canasta básica ha superado ya los $600 al mes. Y esto, Mario, Y para quienes tienen empleo, hablamos de que solamente 3 de 7 personas tienen un empleo que claro, puede llegar a estos $400 de claro, salario y básico. por eso los propios datos del INEC indican que el ingreso promedio está por debajo de los $300, ¿no? Esto significa que una enorme cantidad de personas perciben ingresos bajísimos, ¿no? Ingresos que probablemente bordean apenas la mitad del salario legal vigente, ¿no? Entonces, si es que este cúmulo de problemas no se tocan, no se enfrentan, difícil solucionar esto otro. El asunto es que vivimos una escalada de violencia en la provincia de Esmeraldas, pero ¿cuáles son las condiciones sociales, las condiciones económicas en que vive la población, la mayoría de la población en esa provincia? ¿No? Hay una escalada de violencia en los barrios populares guayaquileños, ¿no? Pero ¿cuáles son las condiciones de vida de la población que vive allí, ¿no? Entonces, si es que no hay un tratamiento de conjunto, el tema de la violencia, por más militares que salgan a las calles, ¿no? Y por más que se incremente el armamento de la policía, no se va a poder solucionar. Otro de los temas que también pasan por esto es si hace falta o no hace falta más leyes. Hay un debate en la Asamblea Nacional, la ley del uso progresivo de la fuerza, esta misma propuesta de que a través de una ley se pueda facilitar el porte de armas. ¿Cuánto pueden contribuir definitivamente las leyes, nuevas leyes o reformas a leyes? Si es que fueran leyes pensadas en un sentido más integral, podrían contribuir. Pero estas que se plantean son pensadas básicamente en la dinámica de alimentar la espiral de violencia, ¿no? Por lo tanto, no van a contribuir en nada a solucionar el problema, ¿no? Uno puede imaginarse permitir que cualquier ciudadano o cualquier ciudadana porte libremente armas, ¿no? En una condición de violencia que está presente en la sociedad, lo que puede contribuir es a alimentar sucesos de violencia de todo tipo, ¿no? En donde cualquier disputa puede tratar de dirimirse a balazo limpio, ¿no? Alegando que me atacaron, me insultaron, me empujaron, cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces es bastante peligroso, ¿no? O sea, en vez de solucionar el problema de la violencia, en realidad lo que se está haciendo es alimentarlo, ¿no? Ahora, yo digo, alimentar la violencia y el discurso de la violencia en sociedades como las nuestras tienen también un claro signo político.
Ahora, Mario, definitivamente solucionar estos problemas pasa por una política social. Sin embargo, hay otros debates también que se están dando y pasan por volver a pensar en una muerte cruzada. Incluso el hashtag ahora en redes sociales es muerte cruzada ya. Se habla también de la revocatoria del mandato, que tanto el presidente de la República como sus ministros, los altos mandos policiales, todos deberían irse a su casa. La CONAIE acaba de emitir un comunicado también diciendo que estamos en un estado fallido provocado por este gobierno nacional. Ha hecho un llamado también a activar las guardias comunitarias frente a esta ola de terror y de delincuencia. Estamos en un estado fallido, es parte de la solución una muerte cruzada, es parte de una solución una revocatoria de mandato, el que se vayan todos a su casa. Bueno, a mí me parece que utilizar el término estado fallido es un poco exagerado para la realidad que vive el Ecuador, ¿no? Es verdad que estamos en un momento de profundización de crisis, ¿no? Pero cualquier crisis tiene diversas aristas, ¿no? Y entonces uno se encuentra con elementos que se profundizan en la crisis, por ejemplo, esto de la violencia por el narcotráfico se ha profundizado en el último tiempo. El tema del empobrecimiento se ha profundizado, sin embargo no ocurre lo mismo con la crisis económica, ¿no? Más bien hay signos de que la economía capitalista empieza a encontrar determinados signos de, no sé si de recuperación, pero por lo menos de incremento de su actividad. Los datos de exportaciones que han salido últimamente muestran cómo de alguna manera se rearticulan las posibilidades exportadoras del país en el mercado mundial. Entonces las crisis no son en bloque, ¿no? Sino que normalmente las crisis presentan manifestaciones diferentes en distintos aspectos de la vida social. En cuanto a la política, bueno, nosotros vivimos en una suerte de estado de crisis de la democracia liberal. Pero parece que ya no es una crisis, no vivimos en crisis. Sí, pero esto no es de ahora, ¿no? O sea, si nosotros miramos la historia reciente, es prácticamente desde el retorno a la democracia para acá que esta democracia ha estado permanentemente recordándonos su crisis, ¿no? Y si bien la muerte cruzada y otros mecanismos que constan en la Constitución pudieran ser vías para solucionar algunos momentos coyunturales más peliagudos, ¿no? Habría que hacer un análisis más tranquilo siempre al respecto, ¿no? Es decir, no siempre la salida del gobierno soluciona la crisis, ¿no? O sea, se requiere que a nivel de la sociedad se pueda construir una propuesta que vaya ganando espacio, que vaya ganando consenso entre distintos sectores sociales, ¿no? Porque si no, uno puede caer simplemente en cambiar una manifestación de la crisis por otra, ¿no? Y yo creo que sí es momento como para que pensemos, ¿tenemos alguna idea de una propuesta para el país? ¿No? Mario, quizás no para... Solo, sí, adelante. y no solo en lo inmediato, sino para un poquito más adelante. O sea, no se trata de enfrentar esta oleada de violencia nada más, ¿no? Se trata de enfrentar los problemas graves que tiene el país en relación con la falta de generación de empleo
o la generación de empleo precario. El presidente Lasso dice que se han generado miles y miles de puestos de trabajo, pero con los datos que nos da el INEC de los ingresos, resulta que la gran mayoría de estos empleos tienen que haber sido empleos altamente precarizados, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir que el empleo no sea precario? Dicho de otro modo, ¿cómo conseguir que la recuperación económica no sea cargada o no sea lograda a costa de las condiciones de vida de las clases trabajadoras y del pueblo, ¿no? ¿Qué propuesta tenemos frente a estas crisis recurrentes de la democracia liberal, ¿no? Entonces son problemas de fondo que la sociedad debería enfrentar, pero en cambio nosotros seguimos prisioneros de una manera inmediatista de reaccionar. Entonces viene algún problema, nos escandalizamos, nos dirigimos todos frente a ese problema, militarizamos el país. ¿Militarizar el país va a resolver estos otros problemas de fondo? Obviamente que no, ¿no? Pero vamos saltando de un escándalo a otro, ¿no es cierto?, de una propuesta escandalosa a otra propuesta escandalosa, y nos quedamos en lo mismo, y con esto lo único que hacemos es generar las condiciones para que los problemas se perpetúen. Bien, Mario, el tiempo no nos da para más. Siempre es interesante e importante conversar estos temas. Tenemos ya que cerrar este diálogo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Ha sido el antropólogo Mario Hunda, catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Son las 8 de la mañana con 8 minutos.